Bueno, a quienes no había saludado, muy buenos días, el Señor les bendiga. Hoy la pastora me cedió su espacio para yo poderme extender todo el tiempo. Ah, mentiras. Amén. Bueno, listo. Entonces así pues sí, si me animan, yo como que me lo tomo en serio. Bueno, yo quiero invitarle que incline su rostro. Aquí se trata siempre que vengamos a este lugar. Se trata de rendir nuestra vida y disponer nuestra vida para que sea Él el que toque nuestros corazones, nuestra mente. Que sea Dios agradándose de tu actitud de mansedumbre, de humildad, para aceptar y recibir su presencia, su consejo, su palabra. Dios, gracias te damos porque te estás ocupando de nosotros. Porque el que hoy nos reunamos es porque tú así lo estableciste. Y por eso queremos pedirte que tomes el control de este tiempo, que quites de nosotros toda ansiedad, todo pensamiento que quiera traer distracción y que nos permitas, Señor, reflexionar a la luz de tu palabra y poder recibir eso que tú quieres entregarnos. Mira que te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hace 8 días aprendimos la importancia del significado de la palabra ayuno. ¿Sí recuerdan? ¿Qué recuerdan al respecto sobre el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Bueno, ¿qué no es el ayuno? No es un sacrificio. Ayunar no es sacrificarse. Ay, es que hoy voy a ayunar y entonces, como dice el Señor, que a veces la gente hace cosas y muda su cara. Ay, ¿qué le pasa? Es que estoy ayunando, como para darse a conocer lo espiritual. Entonces, el ayuno no es un sacrificio, pero tampoco, ¿qué no es? No es aguantar hambre, correcto. Pero no es una moneda para comprar milagros, porque a veces decimos, voy a ayunar para que el Señor me haga este milagro. ¿Ve? Pues no, ya aprendimos que no es eso. La palabra ayuno tiene que ver con elevar nuestra conciencia de Dios. Específicamente dice que es elevar nuestra devoción a Dios. ¿Sí? Cuando en la vida nosotros decimos creer en un Dios, ese Dios demanda devoción, demanda sacrificios, demanda honra, demanda obediencia. Pero el Dios que nosotros tenemos hizo lo contrario. Él, siendo Dios, se sacrificó por nosotros. Nos amó y nos honró haciéndonos sus hijos. ¿Sí? Pero eso no significa que no sea Dios. Eso no significa de ninguna manera que Él dejó de ser Dios y entonces podemos mecerle la barba. Significa que nosotros le debemos a Él honra y que cuando ayunamos es precisamente elevar, fortalecer nuestra devoción a Él. ¿Correcto? Pero, ¿qué sería lo contrario de ayuno? Cuando hablamos de que ayuno es elevar nuestra devoción a Dios en humildad, en mansedumbre, ¿qué sería lo contrario? Yo quiero enseñarles hoy que cuando no aumentamos nuestra conciencia de Dios, ¿sí?, a través del conocimiento bíblico, cuando nuestro corazón no lo disponemos, lo que le sigue es el 12º pecado interno que nos enseña Jesús en Marcos 7, 20 al 23. Hay pecados internos
y hay pecados externos. Marcos 7, 20 al 23. Entonces yo quiero invitarle que me acompañe para leerlo. Dice así, ¿ya lo tienen? Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del hombre, ¿cierto? ¿Y qué es lo que puede salir del hombre? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, vaya contándolos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Tremendo, ¿verdad? Entonces, si el ayuno nos eleva nuestra conciencia y comunión con Dios, nuestra devoción a Dios, cuando no tenemos esa actitud, fácilmente de nosotros va a surgir esos pecados internos. Nosotros peleamos y logramos vencer fácilmente los pecados externos. Entonces, dejamos a un lado el robo, porque nos pillan, entre otras. Dejamos a un lado el adulterio, porque de alguna manera también genera un perjuicio. Pero ¿qué hablamos de ese 12º, que es la soberbia? ¿Sí? ¿Qué significa soberbia? Y porque quiero que quede claro que es todo lo contrario al ayuno. Y es que la soberbia viene de una palabra hebrea que es uperfania, ¿sí? Uperfanía. La palabra uper significa sobre y fanía, apariencia. Entonces es una apariencia que quiere sobrepasar a los demás. Es otro significado es altanería, arrogancia, orgullo ostentoso, insolencia, actitud desdeñosa hacia los demás. Era un pecado muy común entre quienes los fariseos, que manifiesta una actitud de superioridad. Esto es lo opuesto de lo que Jesús declara, primeramente de sí mismo y de que le demanda a sus seguidores, que es mansedumbre y humildad. Cuando el Señor dice en su palabra que Él quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿quién es el varón perfecto? Jesucristo. Y Jesucristo dice que las dos características que debe de resaltar en nosotros es la mansedumbre y la humildad. Totalmente lo contrario, ¿cierto? Pero ¿y qué hacemos cuando nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina hacia eso? Cuando se conoce a las personas, las verdaderas intenciones o formas de las personas se conocen en 2 o 3 cosas básicamente. Uno es, dele poder a una persona y usted sabrá quién es esa persona. Al principio puede aparentar mucha humildad, pero dele poder y va a surgir todo lo verdadero que es de esa persona. O dele dinero. Siempre suele suceder que, como dicen, mostramos el cobre cuando se nos dan esas cosas. Ya no somos la pepita de oro que caemos bien en todo el mundo. Por eso Jesús nos declara la importancia del ayuno.
para que a través de ese ayuno podamos establecer el poder menguar ese interior nuestro para poder exaltar la humildad y la humildad y la mansedumbre, ¿sí? Que es que eso no se ve, muchas veces algo que más se manifiesta en medio de nosotros como pareja o en los hogares es eso, la soberbia. Diga usted algo o trate de mandar algo, no lo diga con sabiduría y verá que se le forma el problema. ¿Usted me está mandando o qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es el asunto? ¿Y usted por qué no lo hace? No, pero, o sea, hay una actitud de soberbia. Dígale a un chico, hijo, vaya, tráigame, hágame el favor y me trae una cosa a la tienda. ¿Y por qué yo? ¿Cómo por qué yo? ¿Acaso yo soy el mandadero? Contestamos igual que Caín. Y Caín estaba cargado de qué? De eso mismo. ¿Sí ve? Cuando nosotros nos enojamos y se nos salta ese hombre interior por dentro cuando nos pisan alguna cosa que no nos gusta, ahí mismo reaccionamos. ¿Pero por qué es? Porque eso que el Señor nos dice, esa soberbia, surge en todas sus manifestaciones. ¿Qué es la soberbia? Altanería, arrogancia, orgullo, insolencia, actitud desdeñosa. Ahí se manifiesta. Ahora, ¿por qué les traigo esto a colación? Porque es que a veces no somos conscientes de la gravedad de esa actitud interna o de ese pecado interno que fluye allá adentro. ¿Sí? Y la palabra nos enseña a través del libro de Daniel, ¿sí? Cómo eso que es tan opuesto a las declaraciones de Jesús trae consecuencias muy fuertes, ¿sí? Y quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Daniel. En Daniel, en el capítulo 5, este pasaje nos enseña y nos habla de tres reyes, en el cual se encuentra Daniel en medio. Pero enfocándonos en el capítulo 5, dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Y Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, o sea, el otro rey, el antecesor, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. A ver, los pongo en contexto. Nabucodonosor fue un gran rey. No sé si ustedes se acuerdan que habla que Nabucodonosor tuvo una visión de un hombre grandísimo que tenía cabeza de oro, hombros de plata, cuerpo de bronce, piernas de hierro y de barro forjado. Y cuando el Señor le pidió, el rey le pidió a Daniel que le dijera qué significaba, entonces Daniel, con la ayuda del Señor, le dijo que ese eran 5 imperios, que él era la cabeza de todos los imperios, en su grandeza, en todo lo que poderío Nabucodonosor, ¿sí? Y de ahí para adelante refleja a todos los imperios posteriores a él. Todo eso era profecía.
porque él habla hasta del último imperio, que es el que estamos viviendo actualmente, que habla de los pies de barro y de hierro mezclado, que no sabemos si somos de izquierda o de derecha, que ahora hay una revuelto ahí todo raro, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pero en esencia lo que estaba diciéndole Daniel a Nabucodonosor era que él era el más poderoso, que Dios lo había colocado ahí. Pero este hombre, a cambio de ser humilde y mantenerse en esa humildad, se llenó de, ¿qué creen ustedes? De soberbia. Y entonces mire lo que dice. Y ahora entonces resulta que Nabucodonosor fue y conquistó Israel y Judá y destruyó el templo. Y todos los tesoros que había en el templo que el rey David había construido con su hijo Salomón, todo se lo llevó para Babilonia. Y entonces, el Belsasar, ¿qué hace? Se acuerda que su papá había conquistado y había traído los vasos de oro. ¿Y qué representa eso? La honra a Dios. Ahora, una cosa es que Dios haya permitido que su papá destruyera el templo y que tomara todo a causa del pecado de su propio pueblo. Y otra cosa es mofarse del poder y la autoridad de Dios. Son dos cosas muy grandes, totalmente diferentes. Y entonces Belsasar cae en ese error. Igual que su padre, se llena de soberbia. ¿Sí? Y mire lo que dice. Y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata y de bronce, de hierro y de madera y de piedra que tenían. O sea, quisieron revolver lo santo con lo sacrílego. Y entonces dice, y en aquella misma hora aparecieron, vayan imaginándose, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Y entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. Tenía como miedito el hombre, ¿cierto? Le entró pavor, pánico. Y dice, y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en este reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefes sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual rey puso por sobrenombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Ya tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Lo que genera vamos a decirlo de esta forma, lo que genera el ayuno en mi vida, poder, autoridad, fortalecimiento espiritual, me llena de poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque menguo yo para que Dios crezca en mí. ¿Sí? Esa es la intención. Ahora, ¿qué surge cuando no estamos siendo humildes?
surge la soberbia dentro de nosotros. Y eso consigo trae la consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? ¿Sí? Que viene a suceder cosas sobrenaturales que van a generar gran espanto en nuestras vidas. Ahora, dice así en el versículo, ¿en cuál vamos? 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y le dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos, mire cómo esta gente sabe distinguir entre lo que es y lo que no es, ¿sí? Dice, está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos de delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me dijesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme la interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercero señor en el reino. Tan chistoso, ¿no? No entender que es Dios quien pone y quita reyes y querer dar lo que no es propio, entonces es como tonto, es soberbia. Y entonces le dice aquí Daniel, versículo 17, entonces Daniel respondió y le dijo delante del rey: tus dones, o sea, tu púrpura, tus collares, sean para ti, y da tus recompensas a otros. Yo leeré la escritura del rey y le daré la interpretación. Y el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos y naciones y lenguas hablaban y temían delante de él. Le está diciendo Daniel a Belsasar que su padre era eso. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Más, versículo 20, más cuando su corazón, ¿qué? Se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Le está recordando Daniel a Belsasar lo que le sucedió a su padre. ¿Sí? Y dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. ¿Quién es el que pone y quita reyes? Dios. ¿Quién es el que le da a usted un lugar en este mundo? Dios. ¿Y qué es lo que le espera de nosotros? Humildad, mansedumbre, no soberbia. Cuando Dios engrandece a un hijo de él, lo engrandece para que sea bendición a todo su entorno, no para que sea yugo para los demás. La soberbia genera eso, querer ponerle yugo a los demás. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Pues lo desecha y lo hace como un mulo. Decían que el rey Nabucodonosor hasta le salió pelo, como parecía un burro. Comía pasto como los burros, sus uñas eran pezuñas, mejor dicho. ¿Hasta cuándo le sucedió eso? Hasta cuando reconoció a su Señor. ¿Cuánto duró? 7 años en esa condición. Ahora, dice la palabra, y tu hijo, y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Qué le dijo? Oiga, hermano, usted recibiendo el ejemplo de su papá, porque usted no se me va a hacer el loco de que no sabía. Y mire la importancia de que usted, cuando tenga que decir la verdad, no importa que sean reyes y poderosos, diga la verdad. Sépala decir, porque él lo está haciendo con respeto, pero lo está diciendo así, mire, ¡pran! Y le dice, usted
sabe la historia de su papá, pero si no se quiere acordar, venga, yo se la recuerdo. Porque usted sabe que su papá fue colocado por Dios como grande en el mundo, en la tierra, a tal punto que al que quería matar, mataba, y al que quería dar vida, le daba vida. Pero su corazón se enorgulleció, se enalteció y no quiso reconocer. Por lo tanto, Dios lo desechó y lo mandó a comer pasto como los burros. Ahora usted, como su hijo, le dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. ¿Qué hizo? Lo mismo que el papá. De tal palo, tal astilla. ¿Sí? Y dice, e hiciste, ¿cuál fue el pecado de este hombre? Dice, sino que hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Cuál fue la etapa? La soberbia de coger y tomar lo santo para levantar cosas inmundas, para hacer sus bacanales. ¿Ah? Y todavía pregunta, ¿por qué necesitamos ayuno? Cuando no rendimos nuestras vidas, cuando tenemos una debilidad espiritual. Mire, hermanos, la debilidad espiritual es peor que tener cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer acaba con tu cuerpo, pero la soberbia acaba con tu cuerpo y con tu espíritu, con tu alma. Ese es el grave problema. ¿Y qué dijo el Señor? No temáis a los que pueden acabar con tu cuerpo o con tus riquezas. Teme a aquel que puede acabar con tu cuerpo y enviar tu alma al infierno. A él teme. ¿Sí ves? Entonces, cuán tremendo es algo que sucede, y que a veces el diablo es tan astuto que lentamente va ganando terreno, y cuando menos nos damos cuenta, somos los más soberbios de los soberbios, diciendo ser hijos de Dios, habiendo recibido del Señor bendición. Ya nos olvidamos que todo lo que Él nos ha dado proviene de su mano, y sacamos pecho. Es que yo soy muy pilo, es que yo soy el que hago negocios, yo soy el que consigo, yo soy el que doy, yo soy el que traigo, yo soy el que pongo. No, usted no pondría nada si Dios no le da la oportunidad de hacerlo. Nada podemos hacer si no es por su voluntad y su gracia. Pero bueno, dice acá, más adelante, ¿en cuál versículo quedamos? Entonces, en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene. Contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Eso quiere decir la primera. Tekel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Porque Dios pesa los corazones. Porque Dios, ¿qué dice el cántico? Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. No hay nada oculto delante de sus ojos. Él nos conoce y Él sabe de qué tenemos necesidad. ¿Y sabe por qué nos trajo esta mañana y nos dio la salud para venir? Para que escucháramos esto. Para que pusiéramos atención a lo que Él quiere decirnos.
Usted hubiera podido haber hecho lo mismo que hizo hace 8 días, o hace 15, o poner obstáculos.